¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como os dije y como os prometí, vamos a analizar una situación de aprendizaje. En este caso la he cogido del Principado de Asturias y bueno, sí que es cierto que todo es mejorable. Voy a dar como mis recomendaciones o mis consejos para mejorar las tablas y para mejorar un poco la situación de aprendizaje, para sonar más concreto y más específico. Esto, de hecho, está motivado e inspirado porque muy poquito voy a sacar la segunda edición del curso de exposición oral de situaciones de aprendizaje, donde también vamos a hablar de situaciones de aprendizaje, cómo mejorar la tabla, cómo mejorar la exposición, cómo cuidar todos los puntos, que al final es lo más importante en estas oposiciones. Pero bueno, si no estás opositando y eres docente, también te va a ayudar porque programar es universal, por así decirlo, y hay unas cuantas bases que no varían independientemente de los cambios legislativos. La metodología, el contexto, las relaciones curriculares y la evaluación, eso es común y es base a todos los cambios legislativos y siempre vamos a tener en cuenta lo mismo a la hora de programar. Así que dicho esto, vamos a empezar. Si quieres saber y tener más información sobre el curso de exposición oral, te lo dejo en los comentarios, fijados, y me puedes preguntar cualquier cosa sobre el curso, sobre lo que comente. Bien, como vemos, es una situación de aprendizaje enfocada a matemáticas. Parte del desafío, del reto Somos Iguales. Yo intentaría haber hecho como alguna pregunta más desafiante o algún reto quizá que conecte más con mi alumnado. Pues no sé si hemos conocido quizá a una mujer que recientemente ha investigado sobre inteligencia artificial o, no sé, cualquier referente femenino, ponerle nombre y apellidos a ese nombre de situación de aprendizaje. Pero como digo, primero de la ESO, temporalización un mes. Aquí estaría, y es muy importante decir en dónde estamos, primero, segundo, tercer trimestre, porque la base de las situaciones de aprendizaje sabéis que es el contexto. Entonces, el contexto no es únicamente que lo conectemos con la realidad de nuestro alumnado, que le pueda motivar y le pueda inspirar para seguir aprendiendo fuera del horario escolar, o lo más importante, que le transfiera esto que ha aprendido más allá de las horas de clase, sino también el contexto es saber dónde estamos y no va a ser lo mismo una unidad de programación en segundo, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre, el último momento, como puede ser mayo-junio, o es una unidad didáctica del principio. Eso no lo sabemos y para mí sí que es importante para conectarlo con las experiencias previas y con los conocimientos. Hay un punto de intervención educativa. Yo aquí hablaría más de contextualización, donde justificaría la importancia de esta temática, la conectaría también con las experiencias previas, con lo que pueden aprender y pueden seguir aprendiendo fuera del horario escolar. Y bueno, nos dice la finalidad de esta situación de aprendizaje es que el alumnado entienda la igualdad, habla aquí de una serie de valores, para mí muy genérico. Esto se puede reducir y conectarlo más con lo que se va a trabajar. Ahora lo vamos a ver. Por cierto, no lo he comentado, pero 15 sesiones, pues lo veo bien para llevar un proyecto de este calado. Iniciaremos la situación de aprendizaje provocando la curiosidad del alumnado hacia el tema de desigualdad a raíz de noticias aparecidas en la prensa. Bien, si ha aparecido una noticia en la prensa, ¿por qué no empezamos con ese nombre, con ese desafío? Eh, Posteriormente deberán presentar oralmente al grupo, me gusta, hay un contexto, una competencia oral que ya sabéis que es un elemento transversal, por así decirlo, de los principios pedagógicos, esa comunicación oral. Se habla de informe digital. La segunda tarea girará en torno a qué puede hacer para cambiar esta situación. Se le planteará al alumnado una serie de problemas que deberán resolver y que le ayudará a pensar sobre cómo se podría revertir esta problemática. Bien, yo esto lo intentaría dejar como más resumido porque si no la tabla se va a muchas hojas, pero esto dependerá sobre todo a nivel de convocatoria. Relación interdisciplinar entre áreas, no pone nada. En este caso, quizá yo lo conectaría con lengua castellana, por ejemplo, a la hora de producir oralmente, pues tener en cuenta una base de orientación o algún tipo de elementos claros para que sigan esa exposición y se le puede dar una continuidad entre áreas. De hecho, si nos vamos a los principios pedagógicos, en este caso de secundaria, observamos que se fomenta esos proyectos significativos conectando las distintas áreas. Luego se mete con la relación de los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí muy pretencioso poner tantos objetivos, pero esto, como digo, lo bueno del AROMLO es que hay cierta flexibilidad y libertad de cátedra para escoger. Si tú a lo largo de las sesiones los justificas, pues estaría bien en este caso.
Seguimos viendo por aquí, a ver que me eche yo a un ladito. Vemos los retos del siglo XXI. Todo esto está extraído del anexo 1 de perfil de salida. Únicamente tú con tu propuesta dices, yo alcanzo estos retos del siglo XXI, los pongo, hay una lista de retos y los conecto con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso en ese primer punto. Y luego aquí vemos la segunda base, que son los elementos curriculares. Aquí, ¿qué me falta? Importante, tengo las competencias específicas, que en este caso, matemáticas, pues va a trabajar 4, la 1, la 7, la 8 y la 10, y tengo criterios de evaluación. Quizá, para mi gusto, sobran criterios. Luego, de nuevo, estos son juicios antes de hora, porque va a depender en muchas ocasiones pues la forma que tenga de programar el docente. Pero en este caso yo lo que hubiera hecho es poner las competencias específicas, poner los criterios de evaluación y al lado objetivos didácticos u objetivos de aprendizaje mucho más concretos, porque aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas es muy general. Yo tengo, y de hecho es uno en el anexo 3 sobre situaciones de aprendizaje, nos dice que hemos de presentar a nuestro alumnado objetivos concretos, concisos, claros. Eso para mí no es un contexto, o sea, un objetivo claro. Así que yo voy a intentar ese criterio, aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de problemas, en concreto a través de qué. ¿Voy a llevar un aprendizaje cooperativo? Pues a través de la propuesta de lectura compartida, vamos a fomentar y vamos a mejorar la resolución de problemas. En definitiva, concretarlo, porque son criterios muy abiertos. Aquí en la competencia específica 7, que nos habla de diferentes tecnologías, de nuevo, representar conceptos, procedimientos, información y resultados matemáticos. Me falta una columna concretando estos criterios en objetivos que pueda entender mi alumnado y como docente que me ayuden a programar para que diga, este objetivo lo alcanzo en esta sesión o en estas sesiones, porque esto de nuevo creo que es una situación de aprendizaje muy genérica. Luego, saberes básicos, ha puesto aquí todos los contenidos que se van a trabajar. Bien, esto es únicamente extrapolar del currículum, en este caso de Asturias, a la propia tabla, pero como digo, aquí me faltaría, pues lo pondría con objetivos de aprendizaje y al lado esos descriptores de salida, pues hacerle ver al tribunal que alcanzó una serie de competencias clave. Sigamos, aquí más contenidos, bien, perfecto, toca distintos saberes básicos, genial. ¿Y qué ocurre? Que yo cuando tengo los objetivos, entonces escojo la metodología, pero como no tengo los objetivos claros, la metodología se escoge para unos criterios generales. Entonces, como digo, me faltaría esa metodología SMART en cuanto a sacar los objetivos. Veo la metodología, en este caso, coge aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje cooperativo, y aprendizaje por descubrimiento, explicación gran grupo. Bueno, aquí me faltaría, si se ha explicado tanto al principio, pues a mí, sinceramente, metodología, más que sea una lista, intentaría hacer una explicación de los recursos que se van a trabajar, de los distintos agrupamientos, de cómo se va a conectar la metodología y dónde va a haber momentos de reflexión, cómo se va a fomentar la autonomía. A través de estas metodologías que se concretan, pues desarrollarlas un poquito. Para mí es más importante desarrollar la metodología que la justificación que ha hecho al principio, que luego vamos a ver en las distintas sesiones. Luego en la secuenciación didáctica vemos las distintas tareas. Me gusta porque empieza con el formulario este KPSI para conectar lo que sabe nuestro alumnado con los nuevos conocimientos, algo bastante interesante y para tener un punto de partida claro, y es una evaluación inicial, así que esto os lo recomiendo. La gente que esté dentro del curso de evaluación formativa y competencial entiende este tipo de instrumentos que son claves. Bien, aquí vemos nube digital, vemos también distintas sesiones y actividades con los ordenadores, actividades de cuaderno. Eh, yo sí que intentaría en esas tareas hacer alusión, que quizá me falta, a los principios del DUA. Es una recomendación en este caso. Y bien, y aquí vemos ya el final. Atención a la diversidad, nos habla de especificar los aspectos relativos a la atención a las diferentes individuales. Por cierto, algo que no he comentado, veis que aquí no ha puesto sesiones al uso, ha puesto como las 3 tareas grandes de la situación de aprendizaje, como los 3 proyectos completos y desde esa tarea las sesiones que se necesitan. Pues una sesión enfocada a la evaluación inicial, una segunda tarea
que habla de estudiando las desigualdades que se van a trabajar en 8 sesiones. Me gusta de esta forma, pero como digo, me faltaría pues alguna alusión directa al DUA, me faltaría también en qué momento se va a dar esa reflexión sobre lo aprendido, qué tipo de preguntas va a hacer el docente para que mi alumnado reflexione y se fomente esa autonomía. Me falta un poquito en esta secuenciación didáctica. En la tarea 3, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? 6 sesiones, nos habla de las distintas actividades y yo igual le daría o le pondría más foco a esta autoevaluación y esta coevaluación, que son principios realmente del DUA, que se fomentan otras formas de implicación, pues cómo se va a llevar a cabo. Para mí es muy importante la autoevaluación y la coevaluación para que mi alumnado aprenda. Bien, entonces, bueno, nos metemos en atención a las diferencias individuales. Se mete directamente al DUA, las tareas planteadas y la elaboración de sus productos se ajustarán razonablemente a sus aspectos. ¿Por qué aprender? Primer principio, segundo principio y tercer principio. Se podrá aplicar medidas metodológicas de atención y concentración, ubicación, cómo aprender, tipo de productos de tarea, reconsideración, variación, qué aprender, refuerzo de saberes básicos, reconsideración del grado de exigencia. Estas medidas tendrán en cuenta el caso particular del alumnado de altas capacidades que no progresa adecuadamente, alumnado de lengua extranjera, alumnado con dificultades específicas del lenguaje o alumnado de necesidades educativas especiales, al que se aplican teniendo en cuenta los informes de tutoría y del Departamento de Orientación. Bien, me parece un punto demasiado genérico, demasiado básico. Yo aquí pondría ejemplos más concretos de esta actividad. Uno, cálculo de incrementos o disminución porcentuales, para que lo entienda bien mi alumnado de altas capacidades, porque no entiende o no comprende este saber básico o necesita extra motivación. Voy a presentárselo mediante un vídeo. Esto algo más concreto, porque para mí esto lo podría poner en cualquier situación de aprendizaje. Y ya que voy a exponer y voy a presentar una situación de aprendizaje y tengo todo el tiempo del mundo, esto lo he de cuidar. Y se ha de ver de manera general que entiendo cómo abordar la atención a la diversidad, pero también en este caso ejemplos concretos de esta actividad, cómo la voy a conectar, el producto o el proyecto más completo cuando hablamos de toda la igualdad, cómo se va a llevar a cabo, también a nivel de motivación, cómo voy a motivar a todo mi alumnado, que algunos estarán desconectados de dicho tema. Pues esto es un punto que hemos de trabajar a conciencia y de forma muy específica. En evaluación, procedimientos, formulario KPSI, visionado de vídeos y observación. Aquí se mezcla. Un formulario KPSI no sería un procedimiento de evaluación, sino que sería un instrumento de evaluación como tal. Entonces no entiendo aquí cómo lo ha hecho. Esto sería un error también. Actividades de evaluación, bien. ¿En qué momento se va a evaluar? Me parece bien esos productos. Y luego instrumentos. ¿Aquí qué ocurre? Que si me pidiesen calificación de la propia situación de aprendizaje, pues yo intentaría ponderar los objetivos. Pero como no hay objetivos, imagino que para justificar esto, quien haya hecho la situación de aprendizaje de Asturias, pues tendrá la ponderación referida a los criterios, aunque yo abogo por, cuando salgo los objetivos, cuando saco esos objetivos de los criterios, pues darle un porcentaje. Aquí, ¿qué me falta, por ejemplo? Un instrumento que para mí es clave, aparte del KPSI, me falta el instrumento base de orientación, para que sería una evaluación más formadora donde va a ayudar a que mi alumnado se autorregule. Sobre todo de cara a la exposición oral, yo le puedo presentar una pequeña checklist para que sepa una serie de elementos clave a la hora de hacer la exposición sobre igualdad, pues que ellos sepan lo importante de la introducción, de contar una pequeña historia, de tocar una serie de elementos, si es en grupo la exposición, pues ese reparto equitativo, en definitiva una pequeña checklist que sería un instrumento de evaluación formadora que no voy a calificar. Bien, luego vemos vinculación con planes, programas y proyectos de centro y actividades complementarias, que está vacío. Me falta también en este caso dejar muy claro qué competencias claves se van a trabajar, me faltan elementos metacognitivos, me falta también trabajo interdisciplinar, me falta en este caso que la calificación esté clara, me falta sacar los objetivos y un buen punto de contextualización y la metodología explicarla más. De esto se podría hacer un curso entero. De hecho, vamos a hablar y lo vamos a desarrollar para que tengáis muchas propuestas y muchos recursos en el curso de exposición oral y situaciones de aprendizaje que vamos a sacar en unos días, pero por lo pronto espero que te haya aportado y espero que te haya gustado. Cualquier tipo de duda, déjamela en los comentarios, la tendré en cuenta para los siguientes vídeos y de nuevo, agradezco mucho que estés en la newsletter, agradezco mucho esa manita arriba, ese comentario y ese apoyo.